Hola Iglesia Central, muy buenos días. Qué bueno que podemos reunirnos este domingo 7 de junio. Gracias a Dios hoy estamos despertando a un nuevo domingo, a un nuevo inicio de semana, y esto nos permite estar en la Escritura. Así es que les quiero pedir que por favor nos reunamos como familia, que podamos estar en nuestra sala, en nuestro comedor y juntos venir a la Escritura y poder tener un tiempo de alabanza y adoración a nuestro Señor. Así es que recuerda que va a aparecer la letra donde tú puedes cantar, escuchar la música, levantar tus manos y adorar a nuestro Señor. Así es que acompáñanos aquí en Iglesia Central a cantar a nuestro Dios y Salvador Jesucristo.
fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallarás. Defensor de los débiles, nuestro consolador, nos levantaste alas de águila. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios. Defensor de los débiles, nuestro consolador, nos levantaste alas de águila. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallarás. Defensor de los débiles, nuestro consolador, nos levantaste alas de águila. Eres infinito, eres infinito. Muy bien, qué bueno que pudiste cantar al Señor, qué bueno que pudiste adorarle y cantar a su nombre. Así es que quiero pedirte por favor que tomes tu Biblia y vayamos juntos a la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a regresar a nuestra serie La iglesia plantada en la ciudad.
Esto está siendo una dinámica que nos está llevando como iglesia a entender el modelo y a descubrir la iglesia dentro de la Escritura. Es importante que digamos que la iglesia no se hace, la iglesia se descubre y se descubre a través de la Escritura. Así es que por favor acompáñame ahora en el capítulo número 3, del verso 8 al verso 16. Estaremos finalizando ya este capítulo el día de hoy. Y esto nos ayuda también a recordar lo que semanas pasadas estuvimos viendo con el pastor Michael Galeano, él hablando sobre los requisitos para los obispos, estas cualidades que el Señor pone en su palabra para que quienes estamos ejerciendo la labor pastoral y quienes serán los futuros ancianos que ayuden al pastor, observen estas cualidades, las practiquen como un estilo de vida. Así que iglesia, quiero pedirles por favor que pongan sus Biblias ahí y vamos a tener la siguiente estructura dentro de lo que vamos a predicar hoy. Vamos a dividirlo en 3 etapas y estas 3 etapas nos van a ayudar a poder concluir con el misterio de la piedad. Al final podremos entender de qué se trata eso y cómo es que el Señor nos está guiando a entenderlo. Así es que acompáñame con tu vista, por favor, sígueme ahí en la Escritura y vamos a leerlo. Dice el verso 8 del capítulo 3 de 1 Timoteo: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Verso 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Así es que acompáñame por favor a orar. Inclina tu rostro y sígueme en la oración. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que vemos en ella y sobre todo gracias por enviar a Jesucristo a esta tierra a rescatarnos y encontrar lo que se había perdido, que somos nosotros. Sobre todas las cosas agradecemos, Padre, que Cristo Jesús instituyó la iglesia y dentro de la iglesia nosotros pertenecemos a este cuerpo que es tuyo. Así es que bendice tu palabra y te pedimos, Señor, bendice tu bendito evangelio y lo pedimos en el nombre de Jesús y todos en Iglesia Central decimos amén y amén. Así es que, iglesia, volvamos otra vez al verso 8. Y decía al principio que el pastor Michael nos ayudó a entender los requerimientos, las cualidades que un anciano dentro de la iglesia necesita. Y tenemos que recordar estas cosas porque son la plataforma para lo que hoy vamos a estar diciendo y mostrando en la Escritura. Y esto nos ayuda también a entender cuál es la dirección y la estructura de la iglesia. La iglesia tiene una estructura, la iglesia tiene una forma, la iglesia tiene una dinámica, tiene un estilo que está establecido en la palabra. Por eso al principio yo decía que la iglesia no se crea, la iglesia se descubre. La palabra de Dios nos dice cómo es la iglesia y cómo debe establecerse la iglesia. Y es importante recordar que vimos que es necesario que haya un pastor anciano. Y es necesario que haya una junta de ancianos presidida por el pastor. Lo vemos en 1 de Pedro capítulo 5, versos del 1 al 4. Y también hoy estaremos viendo que hay la necesidad de un grupo de diáconos.
Esta información es necesaria para la iglesia y no podemos restarla, sino tenemos que elevarla porque el estándar bíblico nos indica que debemos obedecer lo que la Escritura dice. Así es que esta estructura que estamos leyendo es la estructura que vamos a seguir en Iglesia Central. Es la estructura que necesitamos consolidar paso a paso, no de una manera rápida, no de una manera improvisada, sino de una manera bíblica y estratégicamente fundamental que nos permita acceder al estilo que Dios quiere para su iglesia. ¿Esto nos tomará tiempo? La respuesta es sí. Pero así es que vamos al verso 8 y mira lo que dice ahí. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Antes de comenzar esta definición de lo que son las cualidades de un diácono, es importante que tú puedas ver la frase deben ser. Ahí en el verso 8 dice deben ser. Así es que subráyalo con tu lápiz o con un marcador y mira cómo dice deben ser. Y me llama la atención mucho esta frase porque durante estos últimos meses he estado con algunos hombres de Iglesia Central leyendo y estudiando un libro que se llama Siervos para su Gloria, del pastor Miguel Núñez. Y lo que este libro ofrece y la premisa que el pastor Miguel está poniendo sobre la plataforma de su libro es una frase que dice, antes de hacer tienes que ser. Y esto nos permite entender de manera muy clara qué es lo que la Escritura nos está diciendo. Esta frase también viene concatenada y seguramente fue inspirada para el pastor Miguel desde la Escritura para poder entender que antes de comenzar a hacer algo en la iglesia, debe haber un carácter y una madurez en aquellos que están sirviendo en la iglesia para poder ejercitarse en esto. Por eso la Escritura dice, deben ser. Antes de que tú hagas algo, debes ser algo. Y esto es un error histórico en todas las ocasiones, no nada más dentro de la iglesia, sino fuera. La ausencia de experiencia, la ausencia de madurez pone en riesgo a todos. Entonces es importante que los que aspiramos a tener estos cargos dentro de la iglesia, sea el pastor, sean los ancianos, sean los diáconos, primero, antes de ejercer, antes de hacer, tú debes ser. Y eso nos contextualiza mucho a conocer a la persona de Jesús, imitarla el resto de nuestra vida, aprender de Él, para entonces poder ofrecer y ejercitarnos en el servicio a la iglesia. Sin duda que esta dimensión que Pablo tiene en mente de deben ser, está desarrollando un estándar para la iglesia. Este estándar para la iglesia está a la luz de la persona de Jesús. No se trata de que seamos como el pastor. No se trata de que seamos como otra persona. Se trata de que el estándar de vida para toda la iglesia, sean hombres, sean mujeres, sean niños, sean jóvenes, sean ancianos, todos aspiramos al estándar de ser como Jesús. Y eso entonces nos va a llevar a la dimensión y a la trayectoria de lo que Dios quiere para su iglesia. Esto es muy importante, iglesia. Aspiramos en Iglesia Central a ser como Cristo. Por eso el nombre, la centralidad de la persona de Cristo orienta a la iglesia a ser como Cristo. Entonces, en esto que estamos diciendo, la frase deben ser nos permite tener claramente la dinámica y la forma, porque cuando vemos en el verso 1 del capítulo 3, también se les dice, es necesario que el obispo sea, es necesario que el anciano sea, y también en el verso 8 para los diáconos dice, deben ser, es decir, hay un trabajo previo, hay un escrutinio previo, hay una manera de ver y de analizar que la vida que esta persona tiene, que es un aspirante a ser anciano, a ser diácono, a ser pastor, hay una evidencia y un testimonio de tiempo que está ayudando a identificar las cualidades de este cargo. Ahora, eso no quiere decir que llega un momento en el que tú ya lo tienes y ya estás arriba en el top, y entonces ya puedes decir, bueno, pues ya lo tengo, no hay ningún problema. Ahora, merezco lo que mis méritos han ganado, denme el lugar, denme la estatura. No es así. Lo que estamos observando es algo que de por vida debemos practicar.
De por vida tú debes practicar. Entonces, cuando eso está bíblicamente entendido, nosotros tenemos que mirar que es un estilo de vida ser como Jesús. Ahora, necesitamos saber qué significa la palabra diácono. ¿Cuál es el significado de la palabra diácono? La palabra diácono quiere decir ayudante, uno que sirve a las mesas. Y esto es muy importante porque nos da una dimensión. Es también una descripción en este sentido de uno que se sienta a enseñar como siervo, sobre todo en su ejemplo. Alguien que tú lo puedes ver y dices, mira, su ejemplo literalmente me está predicando a servir a otros. Y entonces cuando tú ves a Jesús en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, que Él se levanta y toma una toalla y toma un lebrillo y lo llena de agua y se inclina para lavar la parte más sucia de los discípulos y limpia sus pies y los seca, ahí te das cuenta que ese es el inicio del diaconado. Uno que se coloca como el ayudante de todos. Mismo Jesús dice, de la manera que yo les he servido, así como lo he hecho, así háganlo entre ustedes. Así que el diácono es alguien, es un ayudante, es alguien que enseña con su ejemplo, es alguien que en la iglesia tiene un grado de servicio importante. Entonces las cualidades que la Escritura nos dice están en estos versos y la primera que vemos es que sean honestos. En el verso 8 nos dice que sean honestos, es decir, una vida transparente, sencilla, pero a la vez profunda. Una persona que tú la ves en la iglesia, así como es también en su hogar, así también en la calle, así también en los lugares públicos. Es una misma persona, su honestidad es algo característico de esa persona, es algo natural en su persona. Y estas cualidades que estamos viendo de los diáconos, déjame decirte una cosa antes de seguir, son el carácter de Cristo. A Jesús siempre lo hemos visto honesto. A Jesús siempre lo vimos en la misma dimensión de honestidad frente a sus discípulos como frente a Pilato. Cuando Él es desafiado por los fariseos, Él responde y es honesto. Y su respuesta siempre trae claridad y siempre trae profundidad. Los diáconos deben ser honestos. Pero también se nos dice que sean sin doblez, es decir, una persona imparcial. Alguien que no recurre a los favoritismos, que su actuar es coherente con la Escritura, coherente con el Evangelio, que no es un hipócrita. Que no va y dice una cosa con una persona para su conveniencia y después va con otra persona y dice otra cosa para su conveniencia, para las dos conciencias tenerlas contentas. No, él se para firmemente sobre la verdad y sobre la verdad es coherente y a cada uno les dice la verdad. Esta es una de las cualidades que en el día a día representa permanecer siempre. No que las otras no lo sean, pero es algo que es muy característico. Por eso estamos diciendo que no es algo que tú alcanzas, es algo que vives diariamente. También la Escritura nos dice que no dado a mucho vino, es decir, que el alcohol nunca lo domina, que sabe gobernarse. Y esto también tiene que ver con el asunto de estar en sobriedad. Y la sobriedad no implica nada más ausencia de alcohol, sino que la sobriedad también implica que no es gobernado por sus sentimientos, sino es gobernado por Cristo y sabe ejercer control y gobierno y rendirse a Cristo. Eso es algo muy importante y es un rasgo de carácter de Cristo. Él nunca estuvo gobernado por otras cosas o por situaciones. Él siempre fue gobernado por el Espíritu Santo. Y vemos a Jesús en los evangelios como Él siempre estuvo recurriendo a la oración. Un hombre constante de oración. También vemos que dice que no sea codicioso de ganancias deshonestas, que sabe administrar los recursos que le son dados, tanto los personales o como si en la iglesia también le otorgan que él administre ciertos recursos. Él es fiel en hacerlo, él es fiel en dar reportes, él es fiel en desarrollarlos en favor de la iglesia y él es fiel si es cuestionado y si se le pregunta. Y si se le dice, oye, tengo duda en esto, él es fiel y muestra todo porque sabe que está siendo delante de Dios honesto.
Es alguien que nunca es dominado por la tentación. Es alguien a quien se le puede encargar la administración de eso porque no está tentado por el dinero. También se nos dice en el verso 9, y síganme ahí, que guarde el misterio de la fe con limpia conciencia. Es decir, una persona que sabe de la escritura, que sabe usarla, que sabe ir a la escritura y encontrar la referencia cuando es cuestionado, cuando se le pide razones de su fe. Pero es una persona también que cuando la palabra misterio es expuesta aquí en la escritura, sabe y entiende la referencia de esa palabra, porque cuando nosotros hablamos de la palabra misterio, estamos diciendo que es una verdad que estuvo oculta en un tiempo. Entonces esto nos está haciendo referencia a la persona de Cristo. En la antigüedad, el misterio era saber quién era el Mesías. Y ahora a nosotros se nos ha revelado que ese misterio es Cristo Jesús, la esperanza en nosotros. Entonces él conoce el evangelio. Este diácono conoce este misterio y con limpia conciencia, es decir, con plena seguridad, sabe que la persona de Cristo es Dios encarnado, que estuvo con nosotros, que murió en una cruz, que resucitó al tercer día y que ahora el evangelio es difundido en todo el mundo. Él sabe de lo que está hablando la escritura y de la revelación del evangelio, que es Cristo es el Mesías. Él lo sabe, lo tiene muy, muy claro. Y qué interesante que la escritura pone un solo verso para identificar esta cualidad. Y el verso 10, míralo ahí, sigue conmigo, dice, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. En una frase para sintetizar este verso 10 diría, este es un proceso de prueba. Es decir, los candidatos a diáconos, así como los de ancianos, deben ser puestos en un tiempo de prueba, de manera que den evidencia del servicio al que han sido llamados y convocados por Dios. Amada iglesia, quiero decirles esto. Estoy trabajando de manera muy intensa y de manera constante cada semana para identificar este capítulo 3 y ponerlo en ejecución en Iglesia Central. Quiero decirles que estoy mirando en la escritura que debemos obedecer esto y debemos tener ancianos y diáconos en la iglesia. Pero también debemos obedecer lo que el verso 10 dice, y dice que primero sean puestos a prueba. Que hay un periodo en el cual nosotros veamos las evidencias de esto. Y estoy trabajando con este proceso, obedeciendo la escritura, para que esas pruebas, ese desarrollo del proceso para encontrar ancianos y diáconos sea una realidad. Estoy trabajando de manera constante para que podamos tener ancianos y diáconos en Iglesia Central. Esto es importante porque esto además confirma que el proceso de plantación de Iglesia Central está avanzando. Tener ancianos y diáconos en la iglesia es bíblico, es necesario, es indispensable. El pastor no puede estar solo. El pastor no puede encargarse de todo en la iglesia. Él necesita a su junta de ancianos y a su equipo de diáconos trabajando a favor del evangelio dentro de la iglesia para beneficio de la iglesia y para glorificación de Dios. Así es que estamos en el proceso, estoy trabajando de manera ardua y pronto estaré yo mencionando cuáles serían los candidatos y el tiempo que va a esto requerir. Que no es un tiempo corto, es un tiempo largo, con pruebas distintas, con un desarrollo constante, nunca imponiendo manos con ligereza, ni siendo absurdo, ni siendo torpe, sino yendo paso a paso en la escritura, de manera lenta, pero constante y permanente. Ahora miren el verso 11, síganme ahí, y esto es muy importante porque esto me anima mucho y quiero animar mucho a las mujeres a que lo vean ahí. Dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Ahora, ¿por qué de repente Pablo mete esta información sobre las mujeres si el contexto de lo que estamos diciendo es en términos de los requerimientos para el diaconado?
¿Por qué Pablo ahora, después de que primero nos dice que la mujer tiene un lugar, ahora mete en el contexto del diaconado a mujeres y habla que las mujeres deben ser honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo? ¿Por qué lo hace? Esta es la respuesta. Porque el diaconado también es para las mujeres. El ancianato no. El pastorado no. Pero sí el diaconado. Y esto es una buena noticia para las mujeres. Y es mi deseo, y queremos que en Iglesia Central haya mujeres que podamos nombrar como diaconisas. Uno de estas grandes bendiciones es en Romanos capítulo 16, verso 1. Acompáñame ahí en tu Biblia, mueve tu Biblia y vamos a Romanos capítulo 16, verso 1. Y quiero, mientras lo estás buscando, darte un poco de contexto, porque Pablo está mencionando a una mujer que fue diaconisa en la iglesia de Cretense. Y esto es importante porque, amadas mujeres de Iglesia Central, deseamos que el Señor levante diaconisas entre ustedes que puedan servir a la iglesia y sean ejemplo y referencia de lo que venimos diciendo. Ya que estás ahí en Romanos 16:1, dice Pablo: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cretense, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesita de vosotros, porque ella ha ayudado mucho y a mí mismo. Fíjense cómo entonces la naturaleza del diaconado es el servicio, y el diaconado entonces es para las mujeres también. Entonces, ¿tenemos una referencia bíblica? Sí. ¿Tenemos un hecho histórico en la Biblia que hace referencia a una mujer en el diaconado? Sí. ¿Tenemos una definición que las mujeres pueden ser diaconisas? La respuesta es sí. Así es que en esto queremos exaltar la verdad bíblica, el estándar bíblico y ponerlo en práctica. Así es que una de las características de los diáconos, lo que acabamos de decir, y específicamente para las mujeres, es que sean honestas, no calumniadoras, que renuncien a la calumnia, que amen y abracen la verdad, que sean sobrias, que sean gobernadas por Dios y no gobernadas por sus emociones, que sean fieles en todo, que su vida sea congruente y fiel a Cristo, que eso sea muy evidente entre ellas. Así es que amamos la Escritura y amamos que haya esta realidad y estos nombramientos en la iglesia para desarrollar un ministerio sano que sirva a la iglesia. Entonces acompáñame ahora al verso 12 y 13. Los diáconos, Pablo regresa a hablar de lo que venimos diciendo y ya está incluyendo ahora sí a las mujeres. Ya está diciendo, hey, la audiencia es para hombres y para mujeres. Los diáconos sean maridos de una sola mujer. Obviamente en el caso de las mujeres también. Que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, definitivamente sí. Porque los que ejercen bien el diaconado, mira esta información tan importante, los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, el diaconado, la persona que es diácono, la mujer que es diaconisa, es alguien de mucha confianza en la iglesia. Es alguien en quien confiamos, porque la evidencia del evangelio en su vida es un día a día. Así que quiero convocarles a que oremos para que el Señor nos dé sabiduría, para que en lo particular me dé sabiduría, para que podamos tener este proceso y podamos decir y presentar un día, amada iglesia, este es nuestro cuerpo de diáconos, este es nuestro cuerpo de ancianos. Y eso va a ser gozo y algo que tenemos que celebrar en la iglesia. Así es que con esto, amada iglesia, quiero entrar a la segunda parte de esta predicación. Quiero animarles a que veamos esta segunda parte y que veamos el verso 14 y 15. Mira lo que dice ahí. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Recuerden que Pablo fue a Macedonia. Entonces Pablo le encomienda a Timoteo el trabajo de ser pastor en la iglesia de Éfeso, y entonces él se va a Macedonia a hacer los trabajos apostólicos que él tiene, y entonces le está diciendo, ¿sabes qué? Quiero ir a verte pronto, pero si tardo, vean el verso 15, para que si tardo,
sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces Pablo está en su viaje. Timoteo sigue trabajando en la iglesia. Seguramente para él las cosas no son sencillas, pero Pablo lo quiere animar. Y cuando nosotros vemos eso, necesitamos ir a una pregunta. Pero antes de ir a esta pregunta, quiero que veas algo. Mira la palabra conducirte. Métela en un círculo en tu Biblia. Métela en un círculo y mira lo que quiero decirte con esto. La palabra conducirte tiene que ver con carácter. Con la formación del carácter de Cristo en mi vida, que se hace evidente en mis relaciones personales más cercanas o en mis relaciones personales cotidianas y en mis relaciones con todas las personas. Pablo está siendo determinante en decirle a Timoteo cómo debe conducirse. Y no es que Pablo quiera controlar a Timoteo, sino que lo que Pablo quiere decirle a Timoteo es: condúcete de tal manera que como eres en la iglesia, eres fuera. Y esto nos habla de congruencia. Así es que el rasgo de carácter que Pablo quiere resaltar sobre Timoteo aquí es congruencia. Quiero preguntarte, ¿cómo estás en términos de la congruencia? ¿Eres la misma persona que vemos los domingos como la misma persona que está el miércoles por la tarde? ¿Cómo se ve el evangelio en tu vida el lunes a las 6 de la mañana? ¿Cómo se ve el evangelio en tu vida en el tráfico? ¿Cómo se ve el evangelio día a día en tu salud? ¿Cómo se ve el evangelio en tu matrimonio? ¿Es la misma persona en la casa de Dios, en la iglesia del Dios viviente, como en tu casa? ¿Cómo se ve el evangelio cuando cierras la puerta de tu recámara? ¿Cómo se ve el evangelio cuando tú estás solo o estás sola? ¿Cómo se ve el evangelio cuando tú estás frente a la pantalla? ¿Cómo se ve el evangelio? ¿Dónde estás tú en razón del evangelio cuando nadie te ve? Así que Pablo está siendo determinante con esto. Y con esta reflexión quiero saltar a una pregunta. La pregunta es, Pablo está diciendo y está hablando de una descripción, la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, pero la pregunta es, ¿qué es la iglesia? Al final del día, ¿qué es la iglesia? ¿La iglesia es el ministerio? ¿O el ministerio es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? En Iglesia Central tenemos una confesión de fe y en el punto 6 decimos esto: creemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo que está compuesta por las personas que han sido llamadas por Dios para ser redimidas en Cristo por el contenido de las Escrituras, dirigidas y gobernadas por el Espíritu Santo. La iglesia es la comunidad de discípulos de la fe solo en Cristo, que aunque imperfecta, vuelvo a repetir, aunque imperfecta, está siendo transformada de manera constante desde la ascensión de Cristo a los cielos, en este tiempo presente y en el futuro, esperando la segunda venida de Cristo. Así que cuando nosotros vemos esta pregunta y tomamos el fundamento bíblico para cuestionar y para responder, la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde están los discípulos de Cristo. Y por eso nuestra misión dice que existimos para dar a conocer a Cristo, para que sean discípulos de Cristo. Somos discípulos testificando de la persona de Cristo, necesidad de que otros vengan al conocimiento de Cristo, de que haya discípulos aquí en la tierra que testifiquen de la persona de Dios. Así es que con esto quiero que podamos entender que la iglesia es y tiene un papel fundamental en esta tierra. ¿Definitivamente hay malos ejemplos? Sí. ¿Definitivamente hay malos ministros? Sí. Pero la verdad bíblica sigue permaneciendo de que la iglesia es el cuerpo de Cristo y va a permanecer no importando lo que suceda. Inclusive en este tiempo difícil.
La iglesia va a permanecer. En la semana me hablaba un compañero y amigo, pastor, y se preocupaba y me decía, es que la iglesia no está junta, es que la iglesia no está reunida. Y le dice, hermano, espera, la iglesia está reunida, como en el primer siglo. La iglesia no ha dejado de congregarse. Estamos en las casas, congregándonos, con nuestro corazón latiente, necesitados de poder estar juntos otra vez. Todos los pastores, no me queda, los que genuinamente han sido llamados, no me queda ninguna duda, deseamos tener al rebaño otra vez juntos, deseamos amarles y verles a sus rostros y abrazarles y decirles que los amamos y cantar al Señor. Todos lo queremos, los que hemos sido llamados por Dios. Y aunque todavía no podemos y pronto lo haremos, la iglesia no ha dejado de ser iglesia. La iglesia no ha dejado de congregarse. Así es que, iglesia, estamos volviendo otra vez como en el primer siglo. Este es un nuevo comienzo para la iglesia. Este es un nuevo comienzo para ti y para mí. Así es que quiero insistir, si has tenido malas experiencias y estás alejado de la iglesia, estás alejado de Dios y justificas tu lejanía por las cuestiones que han pasado que pueden ser genuinas o no, no te quedes ahí. No huyas del Señor. Ven y conoce a Cristo Jesús. Así es que mira el verso 15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia? Número 1, la casa de Dios, de donde los que hemos creído en Cristo y somos habitados por el Espíritu Santo, somos la familia de Dios. Es decir, la casa de Dios está integrada por los hijos de Dios, por la familia de Dios, los que somos habitados por el Espíritu Santo. Y mira entonces Pablo cómo le pone también esta descripción. La iglesia es del Dios viviente. Es decir, la iglesia es propiedad de Dios en Cristo, donde Cristo es la cabeza, no el pastor. El pastor no es la cabeza de la iglesia. Repito, el pastor no es la cabeza de la iglesia. El pastor también es oveja. El pastor también necesita ser pastoreado. Y Cristo se encarga de pastorear. Él es el príncipe de los pastores. Por eso la iglesia tiene un título de propiedad. Y el título de propiedad le pertenece a Dios en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia. Y cuando nosotros entendemos esto, y sobre todo déjame hablarte como pastor, nos libera mucho de la necesidad de querer tomar algo que no es nuestro, que no ganamos, que nuestra sangre no fue derramada para que nosotros ganáramos a las ovejas. Las ovejas no son mías, claro que los amo, claro que quiero, que los siento como mi familia, por supuesto que sí, pero muchísimo más grande es el amor de Cristo que nos constriñe, que nos junta, que nos convoca. Y Él es el pastor por excelencia. A mí me ha sido encomendado un liderazgo, a mí me ha sido encomendado pastorear, pero Él es el pastor, Él es la cabeza. Él es la cabeza. Así que, ¿qué es la iglesia? Ya dijimos que es la casa de Dios. La iglesia es del Dios viviente. La propiedad de la iglesia es de Cristo. Efesios 5:23, Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero también tenemos que decir que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es decir, la iglesia es una columna sólida que testifica de la verdad. Ahora, la iglesia no es la verdad. Cristo es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la iglesia es una columna sólida que tiene en su fundamento a Cristo y sostiene la verdad. Y testifica de la verdad. Pero también nos dice la Escritura que es el baluarte de la verdad. ¿Qué es un baluarte? En algunas construcciones en la antigüedad, como una defensa militar, en una estructura sólida de una muralla, para impedir que ingresaran al país o para que ingresaran a la ciudad, estaba la muralla y se hacía una fortificación en forma de triángulo o como una flecha, en donde tú podías acercarte más al opositor y entonces atacarlo. Entonces era una zona en la que era una fortificación para una defensa. Así es que la iglesia es el baluarte de la verdad.
La iglesia presenta defensa de la verdad con mansedumbre a todo aquel que le pregunta y le cuestiona sobre los motivos de su fe. Así es que, amada iglesia, debemos estar preparados porque se va a cuestionar nuestra fe. Se va a cuestionar por qué nosotros creemos y decimos lo que decimos, por qué creemos en Jesucristo. Y en estos tiempos cambiantes, en el México actual, en el México que vemos que va avanzando de manera, en una corriente que no vemos que haya una verdadera seguridad. Tú y yo, como iglesia, debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre a todo aquel que cuestione nuestra fe. Y que sea congruente lo que hacemos con lo que creemos y con lo que decimos. Esa es nuestra mejor defensa. Así que podemos decir que la iglesia es la columna sólida de la verdad. Sólida. Amada Iglesia Central, cuando decimos esto, tenemos que entender que como iglesia plantada en la ciudad hemos sido llamados a, número 1, anunciar la verdad de la fe en Cristo. Número 2, presentar defensa con amor a todo aquel que se opone a la verdad. Número 3, ser referencia del Evangelio en esta ciudad, que quienes nos rodean puedan decir de manera simple, por el simple hecho de mirarnos y decir, son diferentes. Hay algo diferente en ellos. Debemos entender esto, iglesia. Si Cristo no es el centro de la iglesia, entonces lo será el hombre y vendrá el fracaso y vendrá el dolor. Necesitamos decirlo así. Si Cristo no es el centro de la iglesia, lo va a ser el hombre. Y ahí está el fracaso. No queremos el camino del hombre en la iglesia. Queremos el camino de Cristo. Porque Él es la cabeza de la iglesia. Así que entendemos entonces que la iglesia no es un proyecto personal. La iglesia no es un negocio o una improvisación. La iglesia no es un club social. La iglesia no es un eje de control. La iglesia no es un lugar donde yo puedo hacer lo que yo quiero por ser el pastor. La iglesia es el cuerpo de Cristo, columna y baluarte de la verdad, donde tu santificación como miembro de la iglesia es un proyecto comunitario. Es un proyecto comunitario. Dios va a santificar tu vida en el proyecto comunitario de la iglesia. La convocatoria comunitaria de la iglesia, donde tú y yo crecemos de manera comunitaria en la iglesia como cuerpo, es necesario para ti y para mí ahí crecer en la santificación. Dios va a santificar tu vida en la iglesia, inclusive a través de los errores de otras personas. Así que, amada iglesia, tú y yo estamos en este proyecto de santificación. Así que vamos a entrar a este último bloque y a esta tercera etapa de esta predicación. Sígueme con tu vista, por favor, en el verso 16. Y mira esta gloriosa, este glorioso testimonio que muchos han dicho, y yo también estoy de acuerdo, en que realmente esto es un himno que la iglesia en la antigüedad cantaba. Y mira el verso 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria, arriba en gloria. Así que entonces necesitamos mirar esto, porque podríamos ponerle a este verso el título, el misterio de la piedad. Entonces subraya esa frase, el misterio de la piedad. Entonces, cuando nosotros estamos viendo este himno que en la primera etapa, en el primer siglo de la iglesia se cantaba, tenemos que mirar que vemos esto, el misterio de la piedad. Decíamos que la palabra misterio hace referencia a una verdad que estuvo oculta en un tiempo, pero ahora la verdad ha sido manifestada y Cristo Jesús vino a este mundo y testificó que Él es el camino, la verdad y la vida, que Él es el Mesías prometido.
Y al testificar eso, iglesia, entonces el misterio se ha descubierto. Estamos en la era de la iglesia, estamos en la era de la gracia. Y cuando nosotros estamos diciendo eso, tenemos que ver aquí que dice esto: Dios fue manifestado en carne. Entonces en esa frase, perdón, quiero que subrayes la palabra manifestado. Subraya ahí la palabra manifestado. Cuando la palabra nos dice que Dios fue manifestado en carne, está haciendo referencia que Cristo se encarnó. Dios se hizo hombre. La encarnación es una doctrina fundamental de la iglesia. Creemos firmemente que Cristo Jesús se hizo hombre, padeció como nosotros. Él entiende nuestras necesidades. La experiencia de Dios como hombre es una realidad. En estos últimos días he estado hablando con los hombres del grupo de Iglesia Central, con los centinelas, hablando de que el mejor hombre que ha habitado esta tierra es Jesucristo. Nunca ha habido otro hombre como Él. El hombre perfecto que ha caminado y de quien tomamos ejemplo es de Cristo, y Él se hizo hombre. Él estuvo en el vientre de una mujer. Él tuvo cuidados y necesidades de un pequeño. Él tuvo hambre, tuvo sed, se cansó. Él vivió como hombre, murió como hombre y resucitó como hombre. Cristo completamente hombre, Cristo completamente Dios. Así que después dice justificado en el Espíritu. Subraya la palabra justificado. Justificado en el Espíritu quiere decir que Cristo fue lleno del Espíritu Santo y actuó lleno del Espíritu Santo. Todas sus obras, todo su andar fue en la llenura del Espíritu Santo. Cómo se sincronizó la persona del Espíritu Santo con Cristo hombre, de tal manera que fue evidente su poder en todo el contexto de lo material y de lo inmaterial. Justificado en el Espíritu. Cuando Jesús es puesto en el bautismo y Juan lo hace descender a las aguas y es levantado, entonces viene la señal del Espíritu y una voz que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Espíritu Santo justifica a Cristo llenándole y diciendo: este es el Mesías. Así que vamos a la tercera afirmación del misterio de la piedad. Visto de los ángeles. Esto es muy importante porque tanto aquellos ángeles que cayeron con Satanás y fueron arrastrados por su error, como los ángeles fieles que rinden culto a Dios día y noche, Cristo es supremo sobre los ángeles. No hay un ángel supremo sobre Cristo, sino Cristo es supremo sobre todos los ángeles, fieles e infieles. Cristo es el Señor absoluto sobre ellos y ellos se rinden ante Cristo. Visto de los ángeles. Los ángeles ven a Jesús y están admirados por su gloria. Número 4, predicado. Antes subraya la palabra visto y ahora subraya la palabra predicado. Y mira cómo la palabra predicado nos está hablando de este presente. Y predicado a los gentiles. El bendito evangelio que es predicado en todo el mundo después de la resurrección de Cristo y ahora nos ha comisionado para anunciarlo. Este bendito evangelio predicado te alcanzó a ti y me alcanzó a mí. Y amigo que nos estás viendo y que no has tomado una decisión por Cristo, este evangelio está siendo predicado para ti. Que en Cristo Jesús hay una esperanza de vida. Que Dios envió a su Hijo, se hizo carne y Él caminó aquí para que tú pudieras escuchar la voz de: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él murió en una cruz de manera cruel. Él tomó el lugar de los pecadores, todos los pecados cayeron sobre Él, Él murió y resucitó y ahora nuestra fe es verdadera y nuestra esperanza es ciertísima para que un día Él regrese por nosotros. El evangelio consiste en que Cristo vino
para que nosotros tengamos paz con Dios. Y ese evangelio es predicado en los gentiles. Y Pablo utiliza la palabra gentiles para sacar del contexto de Israel y poder decir, este evangelio es para todo el mundo. Romanos 1:16, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, pero también al gentil, a nosotros. Y yo siempre agrego, y a los mexicanos también. Así es que tú y yo hemos creído en el evangelio por la predicación que se nos ha sido dada. Entonces, cuando dice creído en el mundo, subraya la palabra creído. Esto es el resultado de la predicación del evangelio. Amada iglesia, no temamos predicar el evangelio. Muchas de las ocasiones no queremos predicar el evangelio porque nos da miedo ser rechazados. Pero que no te preocupe eso. Tú habla de Cristo. Nuestro trabajo es hablar. La transformación la hace Dios. Dejemos a Dios que Él transforme con su poderoso evangelio. Nosotros hablemos del evangelio. Así es que cuando dice creído en el mundo, también está hablando del presente. Esto es el resultado de predicar el evangelio y tú y yo somos el resultado de eso. Nos ha sido encomendado predicar el evangelio para que otros crean. Habla y que el Señor les dé la oportunidad de creer. Y por último, Pablo cierra diciendo esto: recibido en gloria. Esta frase revela la ascensión verdadera de Cristo después de haber sido resucitado, levantado de los muertos y asciende a los cielos y está sentado a la diestra de la majestad en las alturas y un día vendrá por su iglesia. Recibido en el cielo nos garantiza su regreso, primero por su iglesia y después a juzgar este mundo. Así es que, amada iglesia, necesitamos mirar la obra poderosa de Dios en esto. Mire el verso 16. Cristo manifestado, Cristo justificado, Cristo visto, Cristo predicado, Cristo creído, Cristo recibido. Y ahí está nuestra esperanza. Así es que, amada iglesia, quiero decirles esto. Después de haber entendido esto y concluyendo el capítulo 3 de nuestra de esta etapa en primera de Timoteo, en la serie La iglesia plantada en la ciudad, quiero llamarles y hacerles esta convocatoria al compromiso con Cristo. La iglesia necesita comprometerse con su Salvador. Quiero comprometer a Iglesia Central a que vengamos a Cristo. Que Iglesia Central sea una iglesia comprometida con Cristo. Que ahí donde estás tú sentado, te comprometas con Cristo Jesús. Deja un ratito de la distracción. Ponme atención acá, esto es muy importante. Que tú te comprometas con el Señor Jesús para servir a su iglesia. Porque ¿sabes qué? Diariamente, millones de personas, muchísimas más que el coronavirus ha cobrado, están yendo a una eternidad sin Cristo. La mayor tragedia no es la que estamos atravesando. La mayor tragedia es que hombres y mujeres van a una eternidad sin Jesús. Y para eso no hay regreso. Y en la boca de la iglesia está el testimonio del evangelio. Y quiero pedirte que te comprometas con Cristo. Que tomes un momento, que tomes unos segundos y medites. ¿Realmente estoy en Cristo? Y si eso entonces es una realidad, tú puedas decir: Señor, yo me quiero comprometer contigo. No es nada más comprometernos a hacer cosas. No, es tener un compromiso real de vida y decir: Dios eterno, en Cristo Jesús, yo te entrego mi vida y quiero afirmar y reafirmar que estoy para ti, que ya no me pertenezco, que yo te sirvo a ti, que todo lo que soy y tengo es para ti. Que dejemos de huir de Dios. Que renunciemos a la ignorancia y a la ceguera. Y que vengamos al conocimiento de Cristo. Jonathan Edwards decía eso. Ver tu propia ignorancia y ceguera es el primer paso hacia tener el verdadero conocimiento. Lo cierto es que Cristo ya se dio a conocer. Mi pregunta es: ¿lo conoces? Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad, dar testimonio de Cristo.
Así es que ven a Iglesia Central. Déjanos servirte. Déjanos conocerte. Y tú que estás en Iglesia Central, comprométete con Cristo. Toma ya la decisión y ríndete a Él. Acompáñenme por favor a orar. Inclinen sus rostros y vamos a concluir este tiempo en la palabra del Señor. Padre Santo, nosotros recurrimos a ti. Y como iglesia plantada en la ciudad, necesitamos comprometernos contigo. Y digo necesitamos porque vemos que tú eres nuestra necesidad. Señor, la verdad es que somos hombres y mujeres que fallamos. Somos hombres y mujeres que nos equivocamos. Orgullosos, egoístas, necios, que nos hemos alejado de ti. Pero venimos a ti porque entendemos que tú fuiste manifestado en carne, justificado en espíritu. Los ángeles te han visto. Ha sido predicado el evangelio. Hemos creído. Y ha sido recibido en gloria. Y nosotros nos queremos comprometer contigo. Es que toma un tiempo ahí para comprometerte con el Señor. Dile, Señor, yo me quiero comprometer contigo. Toma este tiempo para hablar con tu Señor. Padre, ayúdanos a comprometernos contigo y con tu iglesia. Renunciamos a nosotros y nos sometemos a ti. Vemos nuestra propia ignorancia y ceguera, porque eso nos da la plataforma para el conocimiento verdadero, que solamente es en Cristo Jesús. Padre, oramos estas cosas y las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y todos en Iglesia Central decimos amén. Amada iglesia, que el Señor Jesús los bendiga. Recuerden que esta semana estaremos en contacto otra vez orando. También quiero decirles que pronto vendrá el día que podamos estar juntos con todos los requerimientos necesarios de cuidado para una sana convivencia, para una sana reunión, y regresaremos a estas reuniones dominicales que el Señor nos ha concedido. Así es que el Señor Jesús, que su gracia y su favor esté con ustedes esta semana y que los bendiga. Les mando un fuerte abrazo y recuerden que en Iglesia Central los estamos esperando.